¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Se llevó a cabo la elección judicial y ¿qué pasó con los candidatos y candidatas de la luz del mundo? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? ¿En dónde se encuentran? Voy a platicar con Sharin Guzmán, quien ha estado muy pendiente, por supuesto, de la participación de estos personajes vinculados directa o indirectamente al caso de Nazón Joaquín, este hombre al que muchos de ellos defienden a pesar de sus vínculos, o más bien dicho, sus acusaciones probadas de pederastia. Mi querido Sharin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Aquí andamos viendo ya los resultados, ya viendo cómo se comportó la elección y cómo, de alguna manera, pues estos personajes que en esta ocasión participaron buscando algún espacio, ya sea de jueces o magistrados, pues cómo quedaron, ¿no? Pero aquí estamos bien, dándole. Oye, querido amigo, a ver, platícanos, ¿quiénes quedaron finalmente de la luz del mundo? ¿En qué posiciones? ¿Qué tanta afectación puede traer esto? Fíjate que quiero empezar primero en comentarte Adelante. que se se detectaron casi una veintena de candidatos detectados de la luz del mundo. Entre ellos, la mayoría eran propuestos por el Poder Legislativo. Hay otra parte en la cual ellos pues son candidatos a jueces y otros que son candidatos a magistrados. ¿Sí? Los candidatos a magistrados eran Job Daniel Wong Ibarra, Cintia Teniente, y que es la alcaldesa de Villagrán, y la exdiputada Karina Sánchez Ruiz. Job Daniel era que es ministro de culto, ¿no? Y entre ellos también había otros candidatos a jueces que se denunciaron alrededor de 8 personas también ante el INE, se denunciaron 8 personas. El último que denunciamos fue a Santos Nájera, quien era un candidato a juez por el área o por el estado de Baja California, en realidad, y que en Ensenada, Baja California, realizó dentro de las instalaciones del ISSSTE de Ensenada, realizó una actividad donde se convocó a los miembros de la iglesia para que acudieran y que él promoviera el voto un sábado a las 9 de la noche. También fue denunciado directamente en el INE de Ensenada, Baja California, y los demás fueron denunciados ante el INE nacional, que son Madian Sinaí Menchaca, Betsabe Almazán, Elusaí Rafael Aguilar, Cecia Quieren León, y, como te mencionaba, los anteriores 3 candidatos a magistrados. Hay otro grupo de personas que no se fueron denunciadas. ¿Por qué? Porque fueron muy astutos en borrar toda evidencia de sus vínculos y de alguna manera, pues de cómo favorecían a esta institución, con Nazón Joaquín y La Luz del Mundo, que fueron Marta Isabel Villasantos, que son todos los que te menciono ahorita, fueron candidatos a jueces. La gran mayoría de estos candidatos fueron candidatos por Jalisco. En algunos casos, había candidatos que estaban buscando el espacio para juez mercantil como hombre y para juez mercantil como mujer. Entonces, esa candidatura se iba a quedar en manos de esta institución. Y era Marta Isabel Villasantos, Aide Vázquez González, Linda Escobar, José Nicolás Montes de Oca, Elías Luna Cortés, Javier Sánchez Lascano, Jocabet Silva Sosa y por último, Salma Janaí Martínez Macías. Estos fueron algunos de los candidatos detectados en esta elección judicial propuestos por ellos, porque tenemos información a través de los mismos grupos internos de la institución, donde pues promovían cómo poder ir a votar por las personas y cómo se estaban organizando a través de la asociación civil que ellos tienen, que se llama la PEM, que es la asociación civil que organizó junto con el senador Israel Zamora el homenaje a Nazón Joaquín en Bellas Artes. Entonces, de estas personas que te menciono, las personas que lograron fueron 3 personas. Una de ellas es el USAID Rafael Aguilar, que fue denunciada. La otra es Salma Janaí Martínez. Y por último, Madian Sinaí Menchaca. Estas personas fueron las que lograron entrar y que pues tienen fuertes vínculos de alguna manera con la cúpula de la Luz del Mundo. Oye, ¿cómo entonces valorarías? ¿Fue un éxito, fue un fracaso, lo que pasó con esta elección para la luz del mundo? Mira, yo creo que a través de toda la movilización que ellos generaron fue un fracaso. ¿Por qué?
porque se expusieron. Ellos, previo a esto, ya hubo una previa organización donde el exdiputado Hamlet García Almaguer, él fue quien, de alguna manera, a través de la PEM, que él forma parte de esa asociación civil, y el mismo senador Emanuel Reyes Carmona, pues de alguna manera ellos estuvieron informando a esta asociación civil para que ellos bajaran la información a los feligreses, que eran los que pues iban a participar, ¿no? Sí es una derrota, ¿por qué? Porque de los detectados, pues solamente el 1%, el 2% lograron llegar. Y lograron llegar no porque hayan ganado como tal, sino porque las tres candidaturas eran candidaturas únicas en el género de mujer. Ojo con este tema. Tanto Madian como el Usaí como Salma eran candidatas únicas en el género de mujer. Ellas, sus contrincantes, hombres, pues no lograron todos los votos. ¿Por qué? Porque ellas, pues en el caso de ellas era solamente por una persona como en el género de mujer, y en el caso de los hombres, pues había hasta 3 o 4 candidatos en los cuales se repartió esa votación. O sea, en ningún momento ellos, en estas tres posiciones, ellos iba a poder ganar otra persona que no fuera ellas. ¿Por qué? Porque los números, pues no dan, ¿no? Imagínate la división, ¿no? De un pastel, para ellos tenían un solo pastel y en el tema de género de hombre, pues había un pastel repartido en 4 que tenía que repartirse la votación. Claro. Oye, y a final de cuentas, ¿cómo crees que reaccione la luz del mundo entonces? Tiene por lo menos estas dos personas que nos mencionas operando de cierta manera. ¿Crees que hay algún tipo de reacción por parte de sus movilizaciones o bien se quedará quieta un tiempo en lo que puede ver la próxima votación? ¿O aprenderá para la próxima votación? Sin duda ya aprendieron para la próxima votación. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias pues a personas valientes, anónimas, que están dentro de las agrupación todavía, pero que ya no creen, pero que por el peligro que para ellos representa el perder a su familia, el ser acosados y diferentes otras cosas que suceden dentro de esta institución, pues no han salido. Pero gracias a ellos recibimos información donde los grupos de WhatsApp internos, tanto grupos de la PEM como de los grupos de organización interna de la iglesia, ellos estaban promoviendo el voto. Entonces, en esta parte, ellos ya hicieron ya otro tipo de estrategias donde la información la están brindando ya más personal, no en grupo, en este tipo de actividades, porque se vio en lo que fue la última parte de la elección, los últimos 3 días de la elección, ya no estuvieron promoviendo a través de los grupos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción hoy de la luz del mundo? Y lo hemos visto a través de su vocero, Silem García Peña, en un ataque a los medios de comunicación, alegando un amarillismo, una falsa información y denostando mentiras, diciendo que son mentiras lo que se ha dicho, pero que hay el sustento tanto en audios como en los mensajes, donde ellos tienen la movilización, y no solo eso, con las pruebas, donde en Ensenada, Baja California, convocaron a través de la PEM a los miembros, donde un ministro de nombre Rigoberto Mata confirma que asistan y hablan y describen toda la movilización de cómo hay que llegar sin logos para no ser afectados porque es una institución de gobierno, y que se manejaran como compañeros en lugar de decirse hermanos. Entonces, todas estas cosas quedaron evidenciadas y sin duda hoy en día la institución, pues en las próximas elecciones van a ser más cautelosos, ¿sí? Pero lamentablemente esto no se va a acabar. O sea, ellos lograron hoy ingresar a 3 personas que de cajón iban a ser candidatas o que iban a ser juezas, porque no había nada en un punto de comparación, no había eh, cómo poder repartir ese pastel que te digo, ¿no? O sea, ellas tenían un solo candidato mujer y los otros eran 3 o 4 candidatos hombres. No iba a haber, no hubo un punto de comparación en la cuestión de las votaciones. Oye, me quedo pensando mucho en ese sentido, de cómo pueden llegar a operar, ¿no? De cómo pueden llegar a manejarse en ese marco, pero también cómo puede haber una postura que contrarreste este tipo de influencia, que a final de cuentas pues llega a ser negativa, si lo queremos ver de una forma o de otra,
para el Poder Judicial, el tener gente que está involucrada, pues no, yo ni siquiera me refiero al tema de la fe, ¿no? Sino a los intereses que se mueven alrededor de un grupo que más allá de religioso es un grupo de poder. Claro. Mira, lamentablemente, de las tres personas que te mencionaba, Salma es jueza electa por Coahuila en el área penal, pero para mí la más preocupante es la persona de nombre Luzaí Rafael. Ciertamente es hija de un ministro de la luz del mundo, ella vinculada 100% a las instituciones educativas de la luz del mundo, que se llaman Instituciones Hermosa Provincia, que es una asociación civil, que es a través de RECAP, que ahí hay un movimiento raro y turbio por parte de la religión a través de esta asociación civil, porque ella es jueza candidata, es jueza, va a ser jueza penal. Y la otra parte es Madian Sinaí Menchaca, la hija de quien es el obispo principal de Hermosa Provincia, que ella va buscando, que va a ser, perdón, ya es jueza electa en el tema administrativo. Lo más preocupante aquí es cuando se judicialice una denuncia en Jalisco de alguna víctima de la luz del mundo contra la institución, ¿qué va a pasar? Va a caer en manos de un miembro de la luz del mundo, donde los intereses van a estar por delante que la justicia. Y eso es muy preocupante porque existe, no solamente, lo principal aquí es que estos grupos de poder, de esta cúpula religiosa, pues les va a dictar qué hacer en estas problemáticas. Y aparte viene el adoctrinamiento de toda su vida, porque entendamos que ellas nacieron ahí, como tu servidor que nació ahí, y el adoctrinamiento desde niño te pone de que primero vas por tu pueblo y por la defensa del apóstol, y después por lo demás, ¿no? Y que lo hemos visto en diferentes acciones, inclusive de los propios personajes que fueron candidatos, donde siempre buscaron favorecer a la institución y que lamentablemente yo fui uno de ellos que siempre buscó primero favorecer a la institución antes de buscar tener una pluralidad. Y en ese tenor ellos van a estar ejerciendo la justicia. Entonces, sí es muy preocupante porque van dirigidos a defender intereses propios de una institución, yo me atrevo a decir de una institución criminal, porque existe una red y que está denunciada y que está siendo investigada tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y que entendemos que en su momento, cuando hubo un congelamiento de cuentas por parte de la UIF de Santiago Nieto, pues después se turnó a tribunales y se deliberó a través de jueces. Y es donde van a caer una denuncia de una persona. Imagínate que una víctima denuncie una acción en perjuicio de ellos y que caiga en manos de Luzaí Rafael, quien es la jueza penal. Entonces, esto es muy peligroso para las víctimas y también para la sociedad en general, porque si el día de mañana un ciudadano común presenta un amparo, presenta algún litigio, pues ¿quién lo va a resolver? Personajes vinculados a la luz del mundo, que en el caso de estas dos señoras, pues sus padres son empleados de Nazón Joaquín. O sea, hasta ese grado estamos. O sea, sí existe un total vínculo que esperemos, hay otros temas que se van a hacer, pero principalmente que se pueda ejercer, pues que se exponga, porque el día de mañana cuando lleguen este tipo de situaciones y digan, ¿quién fue? Fue Madian Menchaca. Oh, pues sí, es la persona vinculada que favoreció a la luz del mundo. Claro. Sí, porque ahorita que tocabas este tema del adoctrinamiento, pues no puede haber o no podemos pensar que vaya a haber una imparcialidad. O sea, a final de cuentas, sigues siendo parte de un grupo de poder, sigues respondiendo a ese grupo de poder y vas a cuidar sí o sí esos intereses. Sí, porque de esa manera te enseñaron a siempre cuidar la honorabilidad del líder, cuidar que la institución no sea señalada, y te fueron formando, porque ciertamente en el caso de ellas tres, pues no son ministros de culto, ¿no? Como a diferencia de Hop Wong, pero en ellas tres hubo ese adoctrinamiento y más allá, imagínate, o sea, tienes a un personaje que va a ser una defensora de su papá, porque Nicolás Menchaca es el líder actual en la luz del mundo. Entonces,
Ella, y me atrevo a decirte qué pasó cuando hace 9 años, cuando decidimos escapar, Nicolás Menchaca y junto con Rogelio Zamora, el papá del ex senador Israel Zamora, fueron a Ensenada, a donde vivíamos, a silenciarnos y a ofrecernos dinero para poder silenciarnos. Entonces, este señor es un cómplice, ambos son cómplices de Nazón Joaquín, y que están también denunciados en una carpeta, que se encuentra en una carpeta de investigación en la FEMDO. O sea, ambos personajes, pero hoy ves a la hija buscando ser jueza y que anteriormente el hijo de este mismo personaje fue regidor por Tlajomulco y fue candidato a regidor nuevamente por Jalisco, por Morena. Sí, sí, lamentablemente sí hubo un vínculo, sí, lo puedo decir, porque la instrucción viene desde los amarres que ellos tienen principalmente en, con Morena, a través de Hamlet García Almaguer y de Manuel Reyes Carmona. Son los personajes principales y el principal operador es Hamlet. Claro. Mi querido Sharin Guzmán, de verdad siempre es un placer platicar contigo, querido, de estos temas y que nos ayudes a entender mucho más de lo que pasa. Yo te agradezco como siempre estos minutos. Muchas gracias, Jesús. Y por último, quiero extender un agradecimiento para Miguel Mesa y la Asociación Civil Defensores, que fueron un brazo muy fuerte para podernos apoyar, que nos apoyaron y que nos siguen apoyando con el tema de las impugnaciones, con el tema de la presentación ante estas denuncias, y que de alguna manera hemos colaborado eh, pues en esa plataforma de observadores, y que muchos sobrevivientes de la luz del mundo se involucraron también para ser parte de esa plataforma de observadores eh, en esta elección judicial, en lo que nos compete, ¿no? En lo que conocemos, porque no podemos ir más allá de lo que no conocemos. Y pues nuevamente muchas gracias, esperemos que estas señoritas ejerzan justicia con pluralidad, sin sesgos, y que el beneficio que tuvieron por ser candidatas únicas y que beneficia a la luz del mundo, no lo aprovechen para, bueno, sabemos que lo van a aprovechar, ¿no? No hay por qué maquillarlo. En realidad lo van a aprovechar para vincular, para proteger a sus líderes y a la institución. No podemos jugarla con la politiquería de decir no lo van a hacer, porque sabemos que sí lo van a hacer. Muchas gracias, Jesús.